En YouTube, Exitosa Noticias. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa para los que recién se unen a nuestra programación. Estamos en todo el Perú, más de 65 ciudades unidas en una sola señal. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en el internet en vivo, estamos en televisión, en Canal 11 de Movistar, pasen la voz. Y estamos en días de reconciliación nacional y como una señal de esa reconciliación comenzamos con el señor Bienvenido Ramírez, que está en la línea y que está a punto de ser expulsado de Fuerza Popular, por lo que entendemos. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la entrevista, por permitirnos dirigirnos al país. ¿Cuál es su situación exactamente, Bienvenido? Porque lo de ayer fue más o menos una despedida, así haciéndole la contra a su nombre. Bueno, ayer ha sido una reunión que nos habían convocado de la bancada. Hemos escuchado a algunos colegas parlamentarios, hemos dado nuestra posición a través de, nos habíamos reunido previamente los 10 con Kenji y habíamos determinado de que el congresista Bocángel sea uno de las personas que dé nuestro anuncio y nuestras apreciaciones por el voto de conciencia que habíamos emitido. Entonces, como se tornaban un poco fuertes las palabras de algunos colegas parlamentarios criticándonos hacia nosotros, nos hemos pasado a retirar porque no podemos seguir escuchando agresiones de algunos colegas parlamentarios. Los Entonces, maletearon ayer, ¿no? Pero ¿quién fue el, me imagino quién? A ver, tratemos de imaginarnos. No es tan difícil, Becerril le debe haber dado, pero con palo ayer, ¿o no? No sé, no lo escuchaba a Becerril. Y nosotros nos hemos retirado antes para... Yo soy una persona muy temperamental y de un carácter fuerte. Para evitar llegar a ese cruce de palabras, lo que hice fue levantarme y me he retirado para que ellos tengan la mejor decisión y que sigan hablando y criticándonos a nosotros. Creo que un voto de conciencia no se tiene que... Ahora, pero seamos claros, Bienvenido. O sea, lo que viene es la división de Fuerza Popular o no. No sabemos si viene división o no, tenemos que reunirnos los 10 colegas parlamentarios y tomar una decisión de acá en adelante, porque tampoco podemos estar conviviendo en un lugar donde no nos sentimos cómodos. Donde no los quieren. Hay algunos colegas parlamentarios que sí nos quieren. No es que todos nos Ahora, quieren. Bienvenido, ¿cuántos son ustedes? ¿Es verdad que son 23? Ahora somos 10. Bueno, eso está claro que son 10, los Avengers, como les ha llamado Kenji, ¿no? Pero ¿cuántos son ustedes? Somos 10 colegas parlamentarios, pero sí hay algunas personas que también piensan igual que nosotros. Ahora, ¿a ustedes de qué los acusan exactamente? ¿De haber roto la disciplina o de haber participado en un canje de voto por indulto? ¿Cuál es el cargo? Nos acusan de negociadores, del canje por el indulto, nos acusan de todo. Pero quiero aclararle y decirle al pueblo peruano que Bienvenido Ramírez Sandazo no es ningún negociador. Siempre voy a estar del lado del pueblo, de los más pobres y los más postergados que hoy necesitan que sus autoridades empiecen a trabajar por ellos. Está claro entonces que ustedes no le tienen miedo a una eventual expulsión, Bienvenido. Soy médico de profesión y voy a morir siendo médico y atendiendo a mis enfermos y enseñándole a mis alumnos en las universidades. Lo que quiero hacer en este periodo por el cual el pueblo tunecino me dio la oportunidad de estar hoy representándolos es hacer las cosas bien por el Perú, por el pueblo de Tumbes. Y hoy está esperando que se hagan esas obras que tanto necesitan porque el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene necesidades.
los pueblos han quedado postergados después del fenómeno del niño costero. Ahora, ha publicado Leila Chiguán una cosa bien dura, que la voy a leer tal cual, ¿no? Leila Chiguán ha dicho en el Twitter: incomprensión, violencia verbal, he sido la primera en hablar y nos aseguramos de que no existiera nada de eso. Violencia verbal es que te digan en ese momento que estás hablando con judeces, no te pases. ¿Alguien le dijo eso a Leila Chiguán ayer? Tampoco, dice Leila. Escúchenme, ahí ustedes ven y el mismo pueblo peruano está viendo la violencia que existe, que se da en las redes sociales de algunos colegas parlamentarios. Nosotros no somos violentos. Keynes Fujimori es un hombre comprensivo, es un hombre reflexivo, y es por eso que lo queremos y siempre coordinamos con él. Eso es lo que necesita el Perú. El Perú necesita personas comprensivas y reflexivas. O sea, ya acabó, para ustedes ya caducó el liderazgo de Keiko Fujimori en Fuerza Popular. No, eso no lo estoy diciendo. Keiko Sofía Fujimori es la lideresa del partido más grande del Perú, que es Fuerza Popular. Eso no es discutible. Y nuestro líder histórico, el fujimorismo que nunca va a morir, es Alberto Fujimori, que hoy los fujimoristas están de fiestas porque hubieron muchísimos fujimoristas jóvenes que tuvieron la oportunidad de hoy estar, por ejemplo, liderando los cargos en el CEN, no lo están. Más bien están ocupados esos cargos por gente humanista, por gente pepecista o gente aprista. Y esta gente que hoy fujimorista, que siempre se rajó por el partido y trabajó día a día, no se les ha dado la oportunidad. Yo le agradezco muchísimo a don Bienvenido Ramírez, congresista de Fuerza Popular, muy gentil por atendernos. Muy amable y gracias por permitirnos dirigirnos al país. Bueno, está claro que hay vientos de reconciliación, están peleados todo el mundo por todos lados. Fernando Rospigliosi está con nosotros en nuestros estudios. Bienvenido. Hola, Fernando. Nicolás. ¿Ah? Nosotros sí estamos reconciliados, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿No te has peleado con todo el mundo? Ya nos ¿Te has hemos reconciliado conmigo? ¿No te has peleado con medio país? Ahora, yo no logro entender sinceramente este gabinete de reconciliación, porque se da en un contexto. Estamos viendo la división de Fuerza Popular, que tiene que ver directamente con todo este contexto creado alrededor del indulto y el debate de la vacancia. El APRA acaba de expulsar a dos de sus miembros, a uno notable dirigente, ¿no es cierto? Que es Javier Barreda. O sea, Barreda no era cualquiera, Barreda era, digamos, un hombre muy cercano a Alan, ¿no? Y lo que sorprende es que Alan es uno de los más furibundos contra Barreda, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, Alan García está perdiendo rápidamente peso y poder dentro del APRA. En los últimos años lo que ocurre en los partidos es que los líderes logran mantener su poder en la medida en que son locomotoras que arrastran a estos vagones en la siguiente elección al Congreso o al gobierno. Las adhesiones ideológicas, políticas, ya se han disuelto, incluso en partidos como el APRA. Entonces, como Alan García, el año 2016, quedó muy mal en las elecciones y ya es poco probable que pueda en una siguiente elección llevar a los militantes del partido al gobierno o al Congreso, sus órdenes en el APRA son ya más fácilmente desacatadas. Y hemos visto en el caso de Barreda, ayer mismo Alan García en el Twitter le advierte que no entre al gobierno, que no acepte el ministerio y le publica incluso un texto de Barreda. Le recuerda lo que dijo hace 10 días Barreda sobre el gobierno incapaz. A Kuczynski y al gobierno. Y a pesar de eso, entre el partido y un futuro incierto en ese partido y un ministerio inmediato, acepta el ministerio. Entonces, eso muestra que García está perdiendo fuerza en el APRA. Lo hemos visto también en la votación de la vacancia, cuando Del Castillo y Luciana León desacatan la orden de García y no votan por la vacancia. Entonces, eso es el punto. Y lo mismo le va a pasar a Keiko si es que ella no convence a su gente de que ella sí tiene opción en la próxima elección y puede llevarlos al gobierno y al Congreso. Sin embargo, la idea de este gabinete, o sea, de reconciliación, lo que se había generado era una crisis, porque mal que bien, Pedro Pablo Kuczynski había sido elegido
por el antiqueico, digamos, Así ¿no es es. cierto? Es el que lo hace presidente y él se pelea con el antiqueico en el momento no solo que le da el indulto a Fujimori, que pudo haberle hecho en otras circunstancias y probablemente el efecto hubiera sido también conflictivo, pero no al extremo que ha llegado. ¿Por qué? Porque esta gente se ha sentido engañada. Así es. Pues han dicho, nos han usado para mantenerse en la presidencia y simultáneamente están negociando el indulto contra quienes ellos consideran poco menos que el demonio, ¿no? Alberto Fujimori. No, lo peor de todo ha sido que en los días previos a la votación de la vacancia, Pedro Pablo Kuczynski vuelve a reconstruir esa coalición antifujimorista y él se pone a la cabeza. En realidad no es él deja que los asesores le hagan esos discursos. Ojo, él en ningún momento habla espontáneamente de esas cosas. Todos los discursos antifujimoristas, los 3 discursos que hace, incluyendo el del Congreso el día de la votación, son preparados por los asesores y él se aviene a eso. Deja que los asesores antifujimoristas le preparen esos discursos y los dice y los engaña, pero de una manera increíble, hasta el mismo día en que está dando el indulto. Ese mismo día seguía diciendo que no iba a dar el indulto. Entonces, eso los ha irritado más. No, además el día que empieza, o sea, yo mismo lo hizo otra gente con más timidez, pero, o sea, simplemente cumplimos con nuestros deberes. Había un proceso de indulto en marcha. El Ministerio de Justicia, que es increíble cómo lo negó la propia Mecha Arauz, y estaban tramitando el indulto para Fujimori, y eso evidentemente creaba la suspicacia de que todo esto era sospechoso. Es decir, en este momento sí se negocia el indulto y se está canjeando por votos, pero en fin. Claro, esa mañana yo estaba de comentarista en un canal de televisión y vi los tweets que tú habías puesto con los documentos que demostraban que ya el indulto estaba tramitándose. Yo los empecé a difundir también y ahí en el canal cundió la confusión, pero se consultó inmediatamente con una fuente del Ministerio de Justicia y ellos confirmaron de que eso estaba en trámite. Y al mismo tiempo, oficialmente el Ministerio hacían un comunicado negándolo. No, era ambiguo. Era ambiguo, decía, nosotros no nos hemos enterado. O sea, no negaba que existieran, pero decía que no habían llegado oficialmente. Ahora, o sea, era una maniobra. Claro, pero digamos, es más o menos obvio lo que ocurrió. Entonces, la idea de este gabinete era crear un clima distinto, ¿no es cierto?, de gobernabilidad, ¿no es cierto?, una alianza amplia, pero que no se ha logrado. Y no se ha logrado, entre otras cosas, porque sé de muchísima gente a la que le han ofrecido ministerios que no ha querido aceptar. Y no ha querido aceptar, ¿por qué? Porque sienten que esto puede no durar mucho, ¿no? Bueno, eso es evidente. Pero claro, no, el título de Gabinete de Reconciliación es simplemente un membrete que le puso el presidente al nuevo gabinete para justificar el negociado que fue el indulto por vacancia. Pero no había ninguna posibilidad realmente de que fuera un gabinete con esas características en una situación política tan crispada, con los partidos divididos, el fujimorismo, el APRA, con todo este ambiente de desencanto con el presidente, con un presidente que ha mentido sistemáticamente respecto al caso Odebrecht y que ha mentido respecto al indulto, y con una presidenta del Consejo de Ministros como Mercedes Arauz que también ha mentido. Entonces, ¿quién les va a creer? Es evidente que ellos han tenido muchas dificultades para conformar este gabinete, que en realidad es un gabinete parchado, remendado, han ido consiguiendo gente de aquí a allá. No es un equipo coherente que tenga alguna meta, algún objetivo. Por ejemplo, si te quieres reconciliar en términos políticos, digamos, con la izquierda es imposible a estas alturas, ¿no es cierto? No, ya no. Porque pues. ya es la ruptura con la izquierda. Entonces, lo lógico hubiera sido un gabinete donde hubiera presencia del APRA, presencia sobre todo el fujimorismo, pero de ninguno de los dos hay, porque los apristas que los pusieron contra el partido, y la interpretación que ha hecho el partido aprista de esta decisión es que le están declarando la guerra. Claro, bueno, no, o sea, Mauricio Mulder está con el cuchillo en la boca en este momento, ¿no? Claro, y Mercedes Arauz quería poner a gente cercana a ella. Y bueno, no conoce mucho, y entonces ¿a quién conoce? La gente que ha trabajado con ella en el gobierno de Alan García 2006-2011, y ahí se jala, por ejemplo, a Barreda, porque hay una pugna, también hay una tensión entre el presidente y Arauz, que se ha manifestado a lo largo de estos meses. Entonces ella también quería poner a gente que le respondiera directamente a ella, ¿no? Ahora, la pregunta es qué va a ocurrir, porque
yo entrevisté el día de ayer, ha sido, ¿no es cierto, señora Magariño, al fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez. Son tan intensos los días que uno ve la perspectiva de las horas. Y una de las cosas que nos dijo acá Pablo Sánchez es que lo de Barata ya viene. Ya viene, ya simplemente como ha habido vacaciones en Brasil, era cosa de programar, ya la programación se está haciendo. Todo indica que el encuentro con Barata será la próxima semana. Si es que no es antes, pero entiendo que va a ser la próxima semana y que a partir de eso la información que viene va a ser tremenda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si en esa información, como se supone va a ocurrir, entre otras cosas, Barata va a confirmar los vínculos con Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, no hay ninguna otra posibilidad. Están demostrados, digamos, los vínculos con Pedro Pablo Kuczynski. Marcelo Odebrecht lo ha reafirmado en su declaración del 9 de noviembre. Ahora, hay que entender que Odebrecht, que la firma, está tratando también de decir las cosas que le convienen a ellos, decir lo menos posible y procurar salvar lo que pueda. Y aquí todavía tienen muchos intereses. Es decir, ellos están tratando de vender lo que puedan para recuperar parte de su capital. Entonces, vamos a ver cómo modulan lo que dicen para, sobre todo, no enfrentarse a los más poderosos. Lo que no pueden hacer es mentir. No pueden porque van presos. Porque van presos y eso ya le ha pasado a Joao Batista, ¿no es cierto? Que lo descubrieron haciendo trampa y lo metieron en la cárcel. Era el dueño de la industria de la carne más grande del mundo, ¿no es cierto? Porque la corrupción no solo alcanzó, la corrupción no solo se ha referido a la obra pública, a la construcción, ¿no? El tema es, o sea, ¿cuál es la salida a esta situación? Porque paradójicamente tenemos un año que en términos económicos pintaba bien, pese a los anuncios que hay de un nuevo fenómeno, ¿no es cierto?, de la niña o como quiera llamársele, o del niño costero, o el nombre que le quieran dar. Va a haber lluvias y aparentemente intensas, pero en general, es decir, las perspectivas para la minería, para ciertos sectores de la agricultura de exportación son favorables, ¿no es cierto? Sí. Y vas a tener en términos políticos el peor año. Entonces, ¿cuál es la solución política para una crisis de esa naturaleza? Este año va a ser muy turbulento. Yo creo que la solución menos mala, ya no hay soluciones buenas, era la que en noviembre del año pasado le ofreció el fujimorismo, el keikismo, digamos, a Pedro Pablo Kuczynski, que renuncie. Era la solución menos mala para todos. O sea, que no se exponga a la vacancia, que no se exponga al escándalo. Y a más conflictos y enfrentamientos. Pero Kuczynski, por supuesto, no quiso eso, se aferró al poder, incluso llegó a decir una cosa tremenda: si yo me voy, se van los vicepresidentes, cosa que los vicepresidentes nunca dijeron por su propia boca. Él lo dijo y los puso a los costados a ellos. Claro, eso es lo que te creaba, sobre todo en los sectores antifujimoristas, el pánico, ¿no es cierto? Si se va a PPK y renuncian los vicepresidentes, vamos a tener a Galarreta de Pero presidente. Eso creo que no iba a ocurrir. Yo creo que ni Vizcarra ni Arauz iban a renunciar. Ellos nunca dijeron eso, y quien lo dijo fue Kuczynski, precisamente para aterrorizar a todo el mundo y decir: Sansón y los filisteos, yo me hundo y se hunde todo el país. Eso es lo que quería decir, porque lo que querían era salvar su pellejo, el resto no le importaba. Entonces, realmente aterrorizó a algunos ingenuos que se creyeron ese cuento. El tema es que acá es donde se mide la responsabilidad de la gente frente a la historia, ¿no? Y no estoy siendo dramático para nada, ¿no? Porque si eres presidente de la República tienes una responsabilidad enorme. Si Pedro Pablo Kuczynski sabe, porque él lo sabe mejor que nadie, que la declaración de Barata lo puede involucrar seriamente, lo más responsable es que él tome las prevenciones del caso, ¿no es cierto? Claro, pensando en el país, no pensando en él. No, él piensa en él. Pero el punto es el siguiente: los juicios políticos en el Congreso no se deciden por si el acusado es culpable o inocente, se deciden por los votos. Como hemos visto, el hecho de que no haya habido vacancia no implica que Kuczynski era inocente de los cargos que se le imputaban, sino simplemente que negoció los votos suficientes. Es así aquí y en cualquier parte. Entonces, él sigue confiado en que no va a haber los votos suficientes para sacarlo, cualquiera que sea la declaración de Barata. Y por el lado judicial, el presidente es inimputable, eso está clarísimo. O sea, él no puede ser... Hasta que acabe su mandato no puede ser acusado. Puede ser investigado, pero no puede ser acusado. Eso ya no le importa, pues.
Eso ya no le importa. Si él llegara a acabar su mandato, cosa que no creo que va a ocurrir, pero acaba su mandato y mientras vienen los juicios y todo, en el Perú esas cosas, para que empiece el juicio demora 5 años. Para que empiece, no para que lo sentencien. Vemos el caso de Gregorio Santos, de una serie de gente, de César Álvarez, de Martín Belaúnde, ni siquiera empiezan los juicios y ya han pasado 3, 4, 5 años. O sea, él ya eso no le interesa. Entonces, lo único que le importa es mantenerse en el gobierno. ¿Pero en qué confía Pedro Pablo Kuczynski? En su suerte, en su suerte. En la movida que ha hecho de darle de indulto a Alberto Fujimori, ¿le va a garantizar que Kenji se va a llevar 23 o 20 y que con eso ya no hay manera de que una solicitud de vacancia proceda? En que no se va a repetir ese hecho, que no va a haber una nueva posibilidad real de vacancia. Ahora el Frente Amplio ha presentado, pero eso no tiene ningún sentido. O sea, yo lo he dicho muchas veces y eso se basa en la experiencia de América Latina. Para que se dé la vacancia de un presidente se requieren escándalos políticos, una mayoría en el Congreso y sobre todo masas populares en las calles protestando contra el gobierno. Si no hay eso, no caen los presidentes, porque cuando hay protestas populares, los congresistas corren hacia la oposición. Eso es típico en todas partes, saltan del barco y corren hacia la oposición. Ese intento de vacancia en diciembre se dio en frío, no había masas. Eso fue increíble, ¿no es cierto? Se dio en frío, o porque todo el mundo estaba apurado por diversas razones. Los caiquistas temían el indulto, temían las investigaciones, que embarraran a Keiko, en fin. Y lo apresuraron. Pero eso no ocurre en frío, nunca ha ocurrido en frío. Ahora, si tú pudieras, porque tú has sido en algún momento un hombre cercano, tú participaste en la primera parte de la campaña de Peruanos por el Cambio, si tú tuvieras al frente a Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué le aconsejaría a Fernando Rospiglio? Bueno, que renuncie sin duda alguna, ¿no? Como hicieron, parece, algunos ministros y lo que pasó fue que renunciaron fue a ellos. PPK, claro. ¿Por qué no renuncia ya? Muchas gracias por los servicios que están luego para afuera, ¿no? Claro que sí. No, o sea, lo que él privilegia antes que nada es la lealtad. Por eso el grupo que tiene alrededor lo está siempre soboneando y franeleando. Si alguien le hace una crítica, él lo saca del grupo. Entonces, por eso él vive en una burbuja. Ahora, hay un asunto último con el que quiero terminar que es relevante y que es una llamada de atención muy seria que ha hecho Gastón Acurio. Así es. Que trata de no meterse en política, aunque él dice que lo que está haciendo efectivamente. Yo le decía, Gastón, ¿por qué no eres candidato? Me dice, no, cada uno tiene que hacer política de su lado. Yo estoy tratando de hacerle caso. Y Gastón dijo que algo que no puede ocurrir porque es el único vínculo del Estado con el pueblo, digamos, el único punto de encuentro son los programas sociales. Y que si tú politizas el manejo de los programas sociales, estás cometiendo un gran error. Y lo dijo antes de que se tomara la decisión de poner al congresista Meléndez como ministro, que es un hombre de Gilbert Violeta, es un hombre del partido. Así es. ¿No? O sea, no le hicieron caso. O sea, más allá de las virtudes que pueda tener Meléndez, ¿no es cierto? El tema es, ¿puedes poner a alguien de tu partido a dirigir en un año tan crítico en que va a haber elecciones regionales y municipales a dirigir los programas sociales? Ese es un error. Ese es un error porque hasta ahora se ha mantenido más o menos un perfil tecnocrático en ese ministerio precisamente para evitar las inevitables sospechas que vienen cuando pones a un político como Meléndez en ese cargo. Entonces, yo creo que ahora todo el mundo va a empezar a sospechar y todo el mundo va a empezar a mirar con lupa lo que hagan. Y en un año electoral, tenemos elecciones regionales y municipales dentro de pocos meses, eso es fatal. Es uno de los tantos errores que ha cometido el presidente al conformar el gabinete, porque había presión de parte del grupo parlamentario, sobre todo el que está alrededor de Gilbert Violeta, de obtener cupos en el gobierno. Tú sabes que estuvo ayer Goyo Santos acá, diciendo cosas que a mucha gente le han parecido ultras, ¿no? Que hay que cambiar todo el programa económico y no sé qué. Y yo en realidad pensaba que eso es un discurso que se parece mucho al que el APRA hubiera tenido en otros contextos, ¿no? O sea, no es nada revolucionario lo que está planteando, ¿no? Digamos, claro. Pero espanta, ¿no? Bueno, sí, y ahora... O sea, ¿qué va a pasar con la izquierda? Porque tienes una izquierda, o sea... Marco Arana va a ir por su lado, Goyo es candidato, Verónica es candidata, o sea... Bueno, Verónica no tiene las firmas y estaba aliándose con Yehude y ahora resulta que a Yehude lo han sacado de carrera. Tiene un partido inscrito, pero ya no puede postular por esa ley que ha incluido a los indultados
por terrorismo, entre los cuales está una cosa increíble, ¿no? Alguien que ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido gobernador regional, ha sido diputado y ahora lo sacan de carrera, pero en fin, es un hecho. Pero ahí lo que predomina son los caudillismos. Y Goyo va a querer ser, y Arana va a querer ser, y Verónica va a querer ser, y habrán otros también que van a querer ser los cabezas en las elecciones, y entonces probablemente la izquierda va a seguir tan fragmentada como lo ha estado antes. Y va a terminar votando por el mal menor, contarle que no gane, que sea Julio Guzmán el presidente. Es como siempre, y ahora como votaron por lo menos la gente de Nuevo Perú en la vacancia, ¿no? Votaron para sostener a alguien que ellos consideraban corrupto en la presidencia de la República, porque ellos acusaron a PPK de ser un presidente corrupto, y en el mayor cargo de la nación votaron a favor de mantenerlo en esa posición solamente con por tal de que no entren los fujimoristas. Cosa que no iba a ocurrir tampoco, porque esa historia de que Galarreta iba a llegar era falsa, que había un golpe. Pero eso te da una idea de la ceguera de estas personas, y eso se va a seguir manteniendo, para desgracia de ellos. Muchas gracias a Fernando Rospigliosi por estar con nosotros en estas horas gloriosas de reconciliación. Reconciliados. Totalmente. No, yo estoy sinceramente preocupado por el destino del país. Bueno, este año va a ser muy turbulento, sin ninguna duda. Porque además tú no puedes saber en qué va a terminar esto en términos políticos. O sea, ¿quién va a capitalizar todo esto? Porque yo insisto, no solamente hay un enorme descontento y molestia de la ciudadanía con respecto a la corrupción, sino hay una especie de hartazgo con respecto a un programa económico que ha terminado sin resolver los grandes problemas nacionales. O sea, no puedes tener una política recontraexitosa y la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, la justicia, todo hasta el perno. Así es. ¿Sí? ¿No? La gestión del Ahorita viene Jorge del Castillo que dice que soy don pésimo. Ahí lo hemos invitado. Dice que soy don pésimo porque digo estas cosas. Pero en fin. Muchas gracias a Fernando Rospigliosi. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos en Exitosa. Estamos de regreso y a ver qué cosa es lo que me dice señora productora, que me grita en el oído y no. Pedro Salinas, escritor y periodista, está en la línea. Y esto es a raíz de que el Vaticano ha solicitado, el Vaticano ha dispuesto, para ser más exactos, a solicitud del Papa Francisco, la intervención de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana. Pedro, buenos días. ¿Qué evaluación, qué significado tiene para ti esta decisión? Hola Nicolás, ante todo gracias por el interés en el tema. La noticia es importante. ¿Cómo se va a materializar esto o cómo se va a concretar? Es algo que hay que observar o esperar en las próximas semanas. Ahora, existen algunos precedentes no tan positivos sobre intervenciones vaticanas a organizaciones del tipo del Sodalicio de Vida Cristiana. ¿No? Estoy pensando concretamente en el caso de los Legionarios de Cristo, que luego de los escándalos y crímenes sexuales, su fundador, Marcial Maciel, el Vaticano nombró un comisario y 3 vicecomisarios que se instalaron, tomaron las decisiones, sacaron a los superiores de ese momento, y durante 3 años, lo que hizo el cardenal Velasio Di Paolis, que es el nombre del comisario principal, lo que hicieron fue concluir en primer término de que Marcial Maciel había actuado solo, sin encubridores, sin cómplices, nadie se dio cuenta de nada, él solito se compraba su morfina, él solito se encargaba de violar niños sin que nadie participara en la tapadera y cosas por el estilo. Segunda cuestión que hizo fue que a los principales encubridores de Marcial Maciel los protegió. Tan es así que hasta la fecha siguen vivitos y coleando, viviendo una gran vida, ya no tienen cargos jerárquicos,
pero viven a costa del dinero de los legionarios de Cristo, que como sabes, no es poco de pago lo que tienen estos señores. Por supuesto. Ahora, sin embargo, Pedro, es como significativo, simbólico, es un gesto, o sea, estamos al borde de la visita del Papa y justo antes de su venida es que sale este tipo de declaración y además queda claro por la comunicación que se ha tenido que esto es una solicitud directa del Papa, que el Papa es el que ha pedido que intervengan el sodalicio antes de venir al Perú. O sea, está mandando una señal, Pedro. O sea, que no, sí. Ahora, yo te cuento, digamos, un dato que tenía ya hace poco más de semana y media, y es que el nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Girasoli, ya había hablado con el Santo Padre, con quien tiene una relación amical cercana, porque cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, el nuncio apostólico en esa época fue Monseñor Girasoli. Entonces tienen, digamos, línea directa, ¿no? Y en ese sentido, yo sé que Monseñor Girasoli, que es un tipo muy bien intencionado, ha hablado con el Papa Francisco y le ha dicho que el caso sodalicio era un tema ineludible en su visita al Perú. Yo creo que en consecuencia de estas llamadas o estas intervenciones del nuncio apostólico, es que el Papa Francisco ha dicho, bueno, vamos a poner el parche antes de que salga el chupazo que voy a encontrar en el Perú, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pedro, por atendernos. Ya habrá oportunidad de hablar más extensamente de este tema, pero no queríamos dejarlo pasar. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Ok, un abrazo. Chao, chao. Es un mensaje clarísimo, ¿no? Digamos, está tomando distancia con el sodalicio de vida cristiana el Papa Francisco antes de su visita al Perú, y por eso es tan significativo que esta decisión se haya tomado justamente prácticamente en las vísperas de esta visita tan importante para los peruanos, un pueblo mayoritariamente católico. Está con nosotros el doctor Jorge Petrosi, él es abogado del general de la Fuerza Aérea en situación de retiro, Jorge Quisic, que acaba de ser nombrado el día de ayer ministro de Defensa. Yo publiqué en el Twitter, no sé si fui el único, pero en todo caso yo me hago responsable en mis actos, no lo de los demás, donde pusimos una noticia que era cierta pero incompleta. Es decir, el año 2015, en diciembre del 2015, después de un larguísimo proceso, el general Quisic fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida y cambiada por 3 digamos, de régimen especial, y se le inhabilitó por 3 años para la función pública, lo cual, de haber estado vigente, hubiera supuesto que él ayer no podía juramentar. Lo que falló en la información, y debo reconocerlo, es que en octubre del año pasado, es decir, casi 2 años después, esa sentencia fue revocada por la Corte Suprema y se declaró la prescripción y por lo tanto no estaba vigente en absoluto. Yo he hecho la rectificación del caso y es más, he hablado personalmente con el general Quisic ayer en la noche. Íbamos a conversar con él hoy, está en el Consejo de Ministros, su primer Consejo de Ministros. Vamos igual a lo largo del programa, si en algún momento lo logramos comunicarnos con él, pero va a haber la oportunidad de hablar con él directamente. Pero está con él su abogado, Jorge Petrosi, como ya dijimos. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, señor Lucar. Buenos días. El general ayer ha dicho, aprovechando esta circunstancia, aunque nadie hizo una referencia, por lo menos yo no la hice, a que él no ha tenido ningún vínculo con Montesinos y que esto es para él es una reivindicación, porque es el final de todo un proceso absurdo. ¿Cuántos años han estado en juicio? ¿17? Prácticamente 17 años el general Quisic ha estado sometido a la acción de la justicia. Es lo que lo que hemos llamado de alguna manera el viacrucis judicial que ha tenido que pasar. Bien lo decía hace un momento el señor Rospigliosi, que hay gente que lleva 5 años en investigación y hasta ahora no entra a juicio oral. Entonces, lamentablemente en el Perú los procesos penales no deberían durar, pero en el caso de mi cliente ha durado 17 años prácticamente, que ha estado sometido a la acción de la justicia. Ahora, hay casos que son incluso peores porque no son, por ejemplo, nosotros hemos tocado con la familia del general Rivero Lazo, Juan Rivero Lazo, el caso insólito de que él ha estado en la cárcel 12 años y medio en prisión preventiva, que es una situación absolutamente escandalosa y que
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que 24 meses de prisión preventiva es un plazo suficientemente razonable para que alguien sea juzgado y sentenciado. Y que por lo tanto nadie debería estar preso sin sentencia por más de ese plazo. Bueno, en este caso y en otros similares no importa, ¿no? El problema que tenemos, y que para mí es lo sustancial, o la columna vertebral de este grave problema que hay en el país, no está en el Poder Judicial, como mucha gente cree, está en el Ministerio Público, en la Fiscalía. ¿Por qué razón? Porque la Fiscalía, y lo vemos en el caso específico del general Quisik y en el caso del general Rivero Lazo que usted menciona, en años no logran armar un caso sólido. En años no pueden reunir las pruebas mínimas que puedan fundamentar una acusación penal y llevar el caso ante un juez o ante una sala. Ese es el problema que estamos teniendo. Lo que ha pasado con el general Quisik es lo siguiente, y yendo al punto sustancial también. En diciembre del 2015, efectivamente, él es condenado a una pena suspendida. 4 años de pena privativa de libertad suspendida con un plazo de prueba de 3 años. Perfecto. Interponemos el recurso de nulidad, es decir, la apelación, para que se entienda en términos simples, y esto es elevado a la Corte Suprema. De acuerdo a ley, la Corte Suprema le envía el expediente a la Fiscalía Suprema en lo penal. Fiscalía Suprema, es decir, la máxima instancia fiscal del país. ¿Y qué dice el fiscal supremo en lo penal? Analiza el expediente y señala, en todos estos años de proceso judicial, la Fiscalía no ha podido demostrar que la caja de pensiones se perjudicó económicamente. Es decir, porque acá hay un tema que resulta controversial, ¿no es cierto? Sí. Y que es absolutamente legítimo plantearlo. O sea, una cosa es que a uno le declaren prescrito los delitos, es decir, tú puedes ser culpable, pero no te podemos sentenciar porque ya venció el plazo de ley. Y otra cosa distinta es que te digan, en realidad no podemos acreditar que hayas cometido un delito. Así es. Y ayer, sobre lo que insistía el general, cuando he conversado con él me decía, Lúcar, en 17 años no me han podido probar que yo haya cometido algún delito en el sentido que yo haya perjudicado con alguna de mis acciones a la caja de alguna manera. Es más, él me decía que él era director, que había decisiones en las que él no podía intervenir de manera directa. Pero en fin, eso es lo que ustedes dicen, o sea, porque muchas veces ocurre también que los procesos se dilatan por acción de los abogados. ¿No es cierto? Que los abogados maniobran esperando la prescripción, ¿no? Eso es lo que yo quiero aclarar y por eso le agradezco la oportunidad que usted me da al haberme invitado el día de hoy. La prescripción, el común de la gente cree que es la ventana por la cual el culpable se escapa de la acción de la justicia. La impunidad, la ventana de la impunidad. Bueno, no es así. No voy a entrar acá a hacer una explicación doctrinaria sobre lo que es o no es la prescripción, porque creo que no viene al caso. Lo que sí me interesa aclarar ahorita es lo siguiente. Cuando este expediente llega a la Corte Suprema y la Fiscalía dice no se ha podido probar el daño, en opinión de la Fiscalía, que la Corte Suprema asume, dice efectivamente, como no se ha podido probar el daño económico patrimonial a la caja, no se le puede aplicar al general Quisik el delito o la tipicidad de la colusión agravada, porque no hay daño. Se le tiene que aplicar la colusión simple, que es una colusión sin daño económico patrimonial al Estado. Pero en virtud del tiempo que ha pasado, lamentablemente esta causa está prescrita. En otras palabras, no es que el general Quisik haya dicho, me voy a quedar callado, me sustraigo a la acción de la justicia, que nunca ocurrió porque estuvo a derecho, los 16 o 17 años que estuvo sometido a la justicia estuvo a derecho, sino que el problema fue de la Fiscalía al nunca haber podido probar ese perjuicio supuesto económico a la caja. Entonces, al no poder probarlo, la Corte Suprema no tuvo otra posibilidad que decir, no hay colusión agravada, tendría en todo caso que ser colusión simple, pero lamentablemente se encuentra prescrita porque la ley así lo indica. O sea, no es que el general Quisik hizo todo lo posible para que esto prescriba, eso es falso. Ahora, no es así, ¿no? Ayer, luego de la entrevista con el fiscal de la Nación, me recordó una persona que me llamó el caso del general Chacón, que a mí me hubiera gustado tratarlo con el doctor Pablo Sánchez, porque en algún momento el proceso él tuvo intervención como fiscal, y lo que me decían es lo siguiente, que el general Chacón también tuvo años procesado, parte de los cuales pasó preso, otros años estuvo en prisión domiciliaria, y al final lo han exonerado de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al principio lo acusan por un titular del diario La República que dice que tiene cuentas en no sé qué bancos. Luego se acredita que la información es falsa, no es cierta. Es más, hace referencia a un banco que ni siquiera existe en Alemania, o sea, que no tiene sucursal en Alemania.
Cuando se certifica que esa información es falsa, se cambia la acusación contra el general y lo acusan de enriquecimiento ilícito porque tiene su familia un hotel en Cajamarca. Pero luego se acredita que el hotel en Cajamarca era una herencia de su esposa y un bien de la familia de su esposa, y que el hotel no era precisamente 5 estrellas, digamos, ¿no? Sino era uno de estos hoteles que se hicieron en Cajamarca para servir a ese boom minero, ¿no? Y se cambia nuevamente la acusación y termina siendo acusado por haber usado fondos de la región militar para haber apoyado la campaña de la reelección, cosa que se acredita finalmente como falso, no se puede probar. Entonces, es una cosa totalmente loca que sucedan situaciones de esta naturaleza, ¿no? O sea, que tú eres culpable, vamos a ver de qué, ¿no? Es que eso es lo que pasa. Vuelvo a insistir. Siempre que hay problemas judiciales o que sale un fallo escandaloso, como le llaman, no es porque los jueces necesariamente actúen mal o sean unos corruptos, como se les achaca cuando sacan sentencias polémicas. Lo que pasa es que nadie analiza lo que dejó de hacer el Ministerio Público en todos los años en que debió haber investigado correctamente. Señor Lucar, yo tengo manejando casos de la Caja 10 años. En estos 10 años y en todos los casos que yo he manejado de la Caja, me he pasado pidiendo, para que no digan que la defensa no es proactiva, me he pasado pidiendo a través de jueces y fiscales y directamente a la defensa de la Caja que demuestren financiera y contablemente dónde ha estado el supuesto perjuicio y ese famoso desfalco a la Caja del que vienen hablando desde el año 2000 hasta el día de hoy. La Caja de Pensiones no saca un solo documento donde demuestre contablemente que haya habido una pérdida, una merma económica. Que haya habido dolo. Exactamente. O daño, perdón. O un daño. Hasta ahora no lo pueden demostrar. Vuelvo a pedir, Caja de Pensiones, demuestren ustedes ahora, contablemente que eso ha ocurrido. El procurador, en este caso de donde la Caja es el ha apelado esta decisión de declarar prescrito este proceso, ¿no es cierto? O sea, no está cerrado todavía. A ver. O sea, ¿cuál es la situación legal del general Kicik en este momento? Correcto. Porque él tenía, aparte de este, creo, 3 o 4 procesos más. Vamos a verlo en orden. El general Kicik ha tenido 4 procesos de la Caja de Pensiones. 2 que ya fueron sentenciados y en los cuales él fue ya absuelto de todo cargo, ¿correcto? Y nos quedaban 2. El que hemos venido hablando de diciembre del año 2015, que se fue a la Corte Suprema. Es el caso Cavenecia, como se le conoce, ¿no es cierto? El caso de la licitación Cavenecia, y donde ya expliqué que la Corte Suprema tuvo que declararlo prescrito porque no se había probado el daño. El último caso que ahorita estaría quedando es el siguiente. El día 27 de diciembre pasado, hace exactamente 2 semanas, el general Kicik ha sido nuevamente absuelto de otro de los casos de la Caja de Pensiones por una sala superior. El fiscal no ha recurrido en no ha apelado. En otras palabras, el fiscal no ha apelado. O sea, el propio ente acusador se ha mostrado conforme con la absolución. ¿Quién ha apelado? Ha apelado el procurador del Estado y ha apelado una defensa privada de la Caja, que ese es otro tema, porque si teóricamente es del Estado, no entiendo por qué contratan un abogado privado usurpando funciones, del procurador y cometiendo malversación de fondos. Pero ese es otro tema. Entonces, apelan 2 señores, el procurador del Estado y el abogado de la Caja de Pensiones, pero el fiscal no apela. Y a lo que usted decía al inicio de la entrevista, en este momento el general FAP, Jorge Kicik Wagner, está constitucional y legalmente habilitado para ejercer el cargo de ministro. O sea, claro, no hay ningún cuestionamiento. Eso solamente podría cambiar si ocurre, ahora va a ser extraño que ocurra, porque si la Fiscalía no ha encontrado razones para digamos, pedir la nulidad o apelar, como se dice, cuando esto suba a la Corte Suprema, lo cual va a ser un procedimiento que todavía va a tomar, en el caso anterior tomó 2 años. Sí, esto puede demorar 1 año y medio, 2 años todavía, así es. Sí. Ahora, el tema también está en lo siguiente. Anoche yo escucho a la congresista Marisa Aglave en un programa de televisión diciendo el general Kicik tiene 2 sentencias firmes. Yo quisiera que la congresista Aglave me cuente cuáles son esas 2 sentencias, porque yo como abogado del general Kicik no las conozco. Entonces no entiendo, fíjese usted cómo la información se tergiversa, se cambia. Ahora, pero en resumen, entonces, lo único que podría ocurrir, pensando lo peor para el general Kicik, es que la Corte Suprema resuelva revocar esta sentencia de la Corte Superior y encontrarlo culpable y sentenciarlo. Ahí cambiaría su situación. Ni siquiera eso. Lo máximo en el hipotético y remoto caso que la Corte Suprema podría hacer es declarar nula la sentencia absolutoria venida en grado y disponer un nuevo juicio oral. ¿Por qué? Porque en la Corte Suprema no se puede condenar al que viene absuelto.
¿correcto? Ese es un principio que hay y que la Corte Suprema lo viene aplicando hace muchos años. Entonces tendría que repetirse todo el juicio oral y ahora, ver en un nuevo juicio oral si el general ahora, lo que sí resulta razonable reclamar es que no puede ser que los procesos duren lo que están durando. Es decir, ayer estuvo acá Gregorio Santos, o sea, la justicia no resuelve nada sobre él, entonces estás con, ¿no es cierto?, con la espada de Damocles. O el caso del general en otro extremo, ¿no? El caso. Ahora, lo que ha indignado a la familia del general Rivero Lasso, en su caso particular, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reaccionado con respecto a terroristas o a sentenciados por terroristas o a procesados por terrorismo frente a quienes no se ha cumplido el debido proceso y no se han respetado, digamos, los derechos básicos del procesado. Y eso no ocurre con los militares. El grave problema de la Corte Interamericana es que no es que la Corte, como instancia supranacional de protección de los derechos humanos, sea mala. Yo estoy de acuerdo en que haya una Corte Interamericana. El grave problema de la Corte Interamericana es que tiene una carga ideológica tan grande que ocurre lo que usted está diciendo. Para el terrorista sí le resuelven en 30 días. Pero para el militar, que como el general Rivero Lasso, al quien tengo el gusto de conocer y sé que es un militar respetable y un hombre honesto, ahí sí se pueden demorar 15, 20, 25 años a ver si un día de estos lo programan para que sea vista su causa en la Corte Interamericana. Ese es el problema de la Corte Interamericana. No la Corte como tal en sí, sino la carga ideológica de los jueces que en este momento la manejan. Entonces, sí está bien que un militar en este país sea procesado durante 15 o 20 años. ¿No? Eso para ellos sí está bien, pero está muy mal que a un terrorista no se le pague la reparación que pide. Yo no digo que los derechos humanos de todos no se deban de respetar, hay que respetar los de todos, pero eso, pues, los de todos, no solamente los de algunos. Entonces es paradigmático, y observe usted cómo, qué casualidad, todo lo que involucra personal de la Fuerza Armada y Fuerza Policial se demora hasta las calendas griegas. En cambio, hay otros casos que sí se resuelven muy rápido. Lo que es sinceramente... Ese es el punto, ¿no? Lo que es sinceramente increíble es que yo estuve confirmando luego la información que dio acá la familia y es verdad. Es decir, el procedimiento es que uno va a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana programa, ¿no es cierto?, para que esto sea admitido por la Corte. Ellos están esperando hace 12 años. Pero fíjese usted, a ser admitido es una cosa que no tienen... O sea, te estás quejando que la justicia peruana te tiene preso sin sentencia y la Corte se demora lo mismo que la justicia peruana, o sea, comete el mismo pecado que la justicia peruana. Pero fíjese usted, están reclamando el indulto a Fujimori, ya les programaron audiencia para febrero en la Corte. Ya les programaron ahorita. Entonces, después cuando algunos reclamamos que la Corte no es imparcial y que va en perjuicio de militares y policías y que no entendemos algunos abogados hasta cuándo el Perú se va a seguir allanando a todo lo que la Corte diga, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo del indulto sí, ya está programadito. Inmediatamente les han dado audiencia. ¿Y por qué al general Rivero lo tienen hace 12 años esperando? Jorge Petrosi, abogado del general y ahora ministro de Defensa, Jorge Quisica, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Lupe. Vamos a la pausa y regresamos con el reconciliado Jorge del Castillo. ¿Qué va a decir Jorge del Castillo? ¿Qué situación en la que ha puesto al Partido Aprista, sinceramente, este gabinete de la reconciliación? Los ha obligado a expulsar a 2 miembros de su organización y a un dirigente. Yo reitero que no sé, todos dábamos por uno de los líderes, digamos, de las nuevas generaciones del Partido Aprista, ¿no? Javier Barreda, que ahora es ministro de Trabajo, pero ya no es más militante del Partido Aprista. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Usted también, tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina y de un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863. 383-6863 o llamando también al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti.
Tenemos en la pantalla el último tuit de Elías Rodríguez. Ahí está, mis compañeros y compañeras, serenidad y reflexión. Los temas internos y disciplinarios se resolverán conforme al debido proceso y normas estatutarias. Pasemos la página. El pueblo nos necesita para luchar unidos por la justicia social y el bienestar del Perú. ¿Qué dice Jorge del Castillo? Bienvenido. ¿Qué tal? El hombre positivo. Muchas ¿Cómo gracias. andamos de ánimos últimamente con todo lo que está pasando? Bien, porque cuando las cosas se ponen mal, más bien hay que ser más optimistas para sacarlas adelante. Cuando las cosas ¿Quién era el que decía? Mao Zedong era el que decía, cuando más negra está la noche es porque más cerca está el amanecer. Algo así. ¿Ah? Pero es que es verdad. Cuando las cosas están bien no tienes que preocuparte. Pero las cosas están mal, hay que hacer fuerza para salir adelante. ¿Qué es lo que necesita hoy en el Perú? Hoy en el país, pues estamos en una... Pero ¿quién era el que decía? Habían frases ilustres, ¿no? Creo que era de quién era, de Odría, de Prado. ¿De quién era esa frase que decía que hay dos clases de problemas? Los que se arreglan solos y los que no tienen arreglo. Y por ninguno de los dos hay que... A Prado, ¿no? Sí. O sea que no hay que preocuparse, porque o no tienen arreglo o se arreglan solos. Sí, pero hay cosas que no se arreglan solas. Quizás en los viejos tiempos era así. Hay que encauzar las cosas, hay que poner buena voluntad, hay que impulsar, tender puentes de diálogo, bajar el ruido político. Tiene razón ese mensaje de Elías Rodríguez, que viene a ser una especie de rectificación al Twitter de ayer, de la expulsión sin debido proceso, ¿no? Sí, tiene razón. Pero vamos a lo nacional, que es lo importante. Y creo... O sea, ya está, Jorge del Castillo está volteando la página en este momento. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de que Mauricio Mulder ha sido durísimo, ¿no es cierto? Y la expulsión, como tú mismo estás diciendo, Jorge, y como han reclamado, había reclamado el propio Javier Barreda, escúchame, supuestamente me tienes que hacer un proceso antes de votarme, pero Es elemental. eso no ha ocurrido. El eje central de la defensa de Alan García ha sido el debido proceso en los últimos años, ¿no es cierto? Entonces, debido proceso para el presidente del partido y el resto... Pero esto es la flagrancia, pues el nuevo Código Procesal Penal, o sea que es flagrante. Así El partido dice, no vamos a entrar a este gabinete y entra el gabinete Barreda para afuera, ¿no es cierto? Pero ojo, Mercedes Arauz ha dicho ayer que ella entendió o conversó con Mulder y dijo, dirigentes no, pero técnicos apristas sí. Por ejemplo, Abel Salinas nunca ha sido dirigente, pero ni del más mínimo comité del partido. Es un técnico, es un médico del más Ya, alto nivel. pero igual, Jorge, es decir, lo razonable hubiera sido que la incorporación de militantes o técnicos del Partido Aprista hubiera sido concertado con el Partido Aprista. Si lo Sí. que pretendes hacer es un gabinete de la Pero es que reconciliación, pues... Eso es lo ideal. Por eso que el concepto de reconciliación le queda ancho a este gabinete. Pues evidentemente, ¿reconciliación con quién? Al revés, ha sido más bien del encono, ¿no? Si es que yo creo que esto debió canalizarse por los canales regulares de un partido, del nuestro y de otros, ¿no? Para poder buscar precisamente contribuciones. Pero bueno, se adoptó ese mecanismo, pero de ahí a saltar, a decir, ya, felonía, traición a la patria, yo qué sé, declaración de guerra, no me parece. No me parece como... Barreda era un hombre tan cercano a Alan García, ¿no? Recontra. ¿O no? Y muy lejano de mí. Tú lo sabes. Sí, ¿no? Pero lamentablemente hoy día en Exitosa me atribuyen a mí, Jorge del Castillo, gestor de la cuota aprista. ¿Qué cuota? Yo no he gestionado nada. No he conversado con nadie. Bueno, pero se supo... No he propuesto un solo nombre. No he hecho nada. No tengo ninguna participación. Pregúntale. ¿No has hablado con Meche? Absolutamente. Meche no te ha ofrecido ningún... Absolutamente. Nada. Y si me hubiera ofrecido, no lo hubiera aceptado. Así de simple. Está por escrito. Días antes yo puse un comunicado interno del partido. Imposible que yo acepte ningún cargo para los que están nerviosos y creen que yo voy a ir a algo. Porque... Ahora, por alguna razón circulaba el run de que Jorge del Castillo podría ser parte o podría, digamos, ser el puente para que entre alguien cercano a él. No. Para empezar, he estado de viaje. Yo me fui antes de Navidad y he regresado hace 3 días. Es que yo no tengo nada que ver en este asunto. Nada que ver, nada que ver. Así que
al aire rectifico al diario Exitosa que ha recogido el dato de un chismoso malintencionado. Que hay un montón, ¿no? Por Ahorita. cada rato, pero no le den pelota pues a los chismosos malintencionados. Ustedes son periódicos serios. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que genera una enorme incertidumbre, porque la idea es, después de toda esta tormenta que se generó alrededor de este pedido de vacancia, ¿no es cierto?, contra el que tú votaste, ¿no es cierto?, cuando tú no estuviste a favor, pero que luego se ha saltado la evidencia de que hubo una transacción, ¿no es cierto? O sea, de 10 votos. 3 días después saltó una cosa que la gente lo toma como un engaño, ¿no? Te están sorprendiendo. Tú estás de Engañaron, ¿no es cierto? de buena fe. Porque además asustaron a los dos lados, ¿no? Asustaron, o sea, me refiero que, ¿cuál era el temor? Y lo hemos estado comentando hace un rato con Fernando Rospigliosi. Para los antifujimoristas, ¿no es cierto? Que salía vacado PPK, renunciaban los vicepresidentes, entonces entraba Galarreta y el fujimorismo en versión Keiko tomaba el control del poder en el Perú. Así es. Y que eso era lo peor que podía pasar, sobre todo para los antifujimoristas. Era una hipótesis perfectamente viable. ¿No? Y Ahora, pero el problema es que simultáneamente no puedes decir eso y fanatizar a los antifujimoristas, ¿no es cierto? Y por el otro lado estar negociando el indulto con, ¿no? Es que y negarlo. el Galarreta hubiera indultado también. Seguramente, ¿no? ¿Por qué? Pues si la exigencia de ellos es que el presidente dé el indulto, bueno, ahora tú eres presidente, indulta, pues, ¿no? Entonces, y hubiera Ahora, sido el escándalo peor. Claro. Ahora, el tema, Jorge, es que ¿de qué se trataba? De que este gabinete te creara un clima distinto de aquí para adelante, ¿no es cierto? Creo que no lo han logrado, lastimosamente. ¿Por qué? Porque no han usado este sistema de puentes que tú mismo estás describiendo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos? Entonces, no es el gabinete de la reconciliación, es el gabinete de la pelea. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, el gabinete de la guerra interna y civil, menos. Absolutamente. Porque no. Mauricio Mulder, tu compañero de partido favorito, ha dicho que esto es una declaratoria de guerra al partido aprista, ¿no? ¿Pero te parece? O sea... No, pues no me preguntes a mí, pregúntale a Mauricio, que es el que lo ha dicho. Entre partidos democráticos podemos dar ese tipo de exclamaciones, de guerra. Yo no me siento que el APRE esté en guerra contra el gobierno. Una cosa es ser oposición, una cosa es ser crítico y otra cosa es guerra. La prensa es crítica con cualquier gobierno, pero eso no es guerra, es derecho a la información y a la crítica, ¿no es cierto? No hay que confundir. Guerra ya tiene otra implicancia. Pero ¿cómo vamos a hacer, Jorge, para enfrentar esta situación que viene delante? Porque tenemos conflictos en el sector pesquero, con el tema de la papa. En general, en la agricultura hay un conflicto por el tema de los aranceles, la liberación de importaciones, la competencia desleal de la que se quejan los agricultores, ¿no es cierto? Hay montones de conflictos que están embalsándose nuevamente en diversos sectores, o sea, ¿no?, de temas no resueltos, y tienes por el otro lado el desborde que va a venir por la información que ya confirmó el día de ayer acá Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, que la próxima semana ya probablemente tengamos la declaración de Barata. Eso es verdad. Y eso puede traer consecuencias, ¿no es cierto? Es evidente. Pero eso no nos tiene que hacer perder de vista una hoja de ruta nacional donde tenemos que tener apunte de las soluciones de los temas que tú estás señalando. Y vamos a intentar. Primero, creo que el primer deber del gobierno y también de la oposición, porque es una responsabilidad mutua, es serenar el país. No podemos estar en esta pelea de pulpos, ¿no?, en la que todo el mundo se arrancha todo. Si no tranquilizamos el país, las condiciones que existen en el exterior para poder crecer no se van a dar tan fácilmente, o se van a dar a una velocidad completamente ralentizada. Segundo, creo que este gabinete tiene que ubicarse bien, tiene que plantarse bien, tiene que hacer su tarea, con mayor o menor éxito, pero estoy seguro de que podremos avanzar si es que esto se impulsa. Está muy erizado el ambiente, ¿no es cierto? Hay que tranquilizarlo un poco. ¿Cuál es la agenda? Mira, la seguridad ciudadana, todo el mundo a grito pelado siempre lo pone como punto 1, sin duda.
El ministro actual es un hombre que tiene experiencia, trabajó en los últimos años, hay una continuidad. Esperemos que la utilice en beneficio. Claro, pero una de las críticas que se ha hecho que es una continuidad a esta especie de triunfalismo que ha caracterizado la gestión de Carlos Basombrío, ¿no? Todo está muy bien, ¿no? Tenemos los megaoperativos y... Bueno, ¿no? sí puede ser que Basombrío, que creo que... Mientras lo que estaba viviendo la gente era una cosa bastante distinta a lo que decían los comunicados oficiales. O sea, tiene ese Basombrío sin Basombrío en el Ministerio del Interior. Basombrío es una persona que creo que ha querido hacer lo mejor posible, pero también sobredimensionaba a veces sus resultados, o sea, los elevaba políticamente a la N potencia, ¿no? Pero ese es un tema central, ¿no? Vitalísimo. Sistema de videos, vigilancias, más personal policial, mecanismos, lucha contra la delincuencia en sus diversas formas. Es uno. Dos, el tema económico me parece que es también central. Como tú sabes, se ha caído la recaudación tributaria en los últimos tiempos. Se ha caído 3 puntos, ¿ah? Cada punto es más o menos 7.000 millones de soles. Más de 20.000 millones, 21 mil millones de soles menos por año. Esto hay que recuperarlo para poder volver a levantar cabezas. Después no salen las correas. No se puede suponer que vamos a mejorar las cosas, mejor la agricultura, todo con 20.000 millones de soles menos. Entonces, ese es un tema central. Ahora, eso se consigue con confianza. Claro, pues, pero eso es justamente a lo que iba. Es o lo sea, que está flaqueando. Claro, pero si tú no sabes qué podría pasar la próxima semana, ¿cómo haces? Bueno, esperemos. O sea, Fernando Rospigliosi le ha recomendado hoy afectuosamente a Pedro Pablo Kuczynski que lo mejor que puede hacer es renunciar. Bueno. Para crear un clima de estabilidad de largo plazo, de saber que no te van a sorprender las noticias en 1 o 2 semamas. A ver, entonces, ¿asume quién? Martín Vizcarra. Martín pues, ¿no? Vizcarra. Que es el vice, que es lo que dice la Constitución. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, pero al día siguiente, Ginchero, ¿no? Que ya lo habían anunciado en el Congreso, te lo digo porque yo lo sé, me siento cerca a los que hablan de eso, por eso lo digo. Entonces, eso ayuda a la estabilidad. Cuando yo tomé la decisión que tomé en el tema de la vacancia, lo hice pensando en la gobernabilidad y estabilidad del Perú. Puse a mi Perú delante de cualquier otro tipo de interés. Pero entonces, ¿qué tendríamos? En medio de los escenarios que se podían presentar, el mejor en ese momento era quedarse con... Claro, pero entonces, ¿qué habría que hacer cuando tú tienes el tema de las denuncias de corrupción por un lado y la necesidad de estabilidad? ¿Mirar para otro lado y esperar que acabe el mandato de PPK y ahí le pasaremos la cuenta? No, porque si salen nuevos elementos de juicio contundentes contra PPK, ahí yo puedo suscribir un pedido de renuncia. Pero antes de eso, ¿por qué? Acá vamos a salir de un tema de vacancia que por la que yo no he votado. Sería absurdo que yo diga sí, renuncie. Pudo haber renunciado antes de la votación de la vacancia. Pudo haber renunciado, haber una alternativa también. Yo creo que ahora hay que esperar. Si él dice que no tiene nada que ver, veremos. Y no solamente él. Hay otras personas que también pueden terminar comprometidas, vinculadas. Alan García, por ejemplo. Bueno, diversas personas pueden ser imputadas. Ahora, no basta que lo diga, lo tienen que probar, ¿no es cierto? No basta que lo diga. Además, eso tiene que ser. Ahora que estás como el dicho ese árabe que estás esperando en la puerta de tu casa. No. Eso es, el árabe es para ver pasar sus enemigos. Yo no tengo enemigos, de verdad que no. Hay algunos que me pueden odiar a mí, pero yo no he cultivado el odio. No lo he cultivado. No tengo rencores. Ahora, por lo que se sabe preliminarmente de la información, es decir, esto va avanzando, ¿no es cierto? O sea, lo que está sosteniendo, que Maiman creo que fue el que mejor lo resumió, es que la política no solo de Odebrecht, sino de las constructoras brasileñas y de sus consorciados, era meterle billete a las campañas, no solamente al que iba a ganar, sino al que podía tener cierto peso en el Congreso, para manejar, ¿no es cierto?, todos sus proyectos, sus concesiones, sus contratos, sus licitaciones y todo lo demás. Entonces, eso en la lista está incluido el partido aprista, está incluido Alan García. Pero Alan García, pues no era candidato. Estamos hablando del 2011, ¿no? Pero estamos hablando de los últimos 30 años, por lo menos. Yo creo que lo que hay que esperar es la testimonial de Barak. Adelantarse es
soñar con los malos deseos de algunas personas. Alucinan un tema y lo convierten en realidad, ¿no? Creo que esto hay que saber esperar. Ahora más, hay cosas que también hay que saber deslindar los conceptos, ¿no?, jurídicos. Por ejemplo, quien cobra una plata en condición de coima es un delito. Quien recibe una plata de campaña de repente no lo es, ¿no? Estás poniendo el parche ya, por si acaso. No, estoy recogiendo la tesis de Humala y la que César Nakazaki ha dicho públicamente. Y que eso depende del origen del dinero, si lo declaraste o no lo declaraste, porque ahí tienes problemas de delitos tributarios, no tienes que andar torciendo la ley, ahí está. Puede haber de otro orden, por supuesto, ¿no? Pero lo ha dicho el doctor Arsenio Oré, por ejemplo. Yo no pongo ningún parche porque no sé la vida de nadie. No la sé, sinceramente. Entonces no puedo adelantarme. Ahora, pero sí es bueno que la gente tenga claro una y la otra. El día de ayer, Jorge, estuvo acá Gregorio Santos diciendo que lo que hay que hacer en el Perú no es solamente meter presos a los corruptos, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar las reglas de juego. Hay que cambiar la manera como se han estado otorgando las concesiones, como se han estado haciendo las licitaciones. Y hacemos el modelo chavista, ¿no es cierto? Con Maduro sustituido por Gregorio Santos. Tremendo irresponsable, porque también tiene que responder por temas de corrupción en su gestión. Bueno, él como él dice que es inocente y que confía. Le preguntaste. Y él dice que sí, claro. Él dice que es inocente y que han pasado todos los años que han pasado y no han podido. Inocente. Como todos. Eso dijo. No, pero en el caso de él hay pruebas, si hay un juicio, estuvo preso por eso. Él no estuvo preso por temas políticos, ¿no? Bueno, él dice que sí, ¿no? Bueno, él dice que sí. Él dice. Pero ese es ahora, pero no te obliga, es decir, yo, al margen de... Nicolás, esa es la versión irresponsable, pues. Esa es la versión irresponsable. Hay que deshacer todo, ¿no? O sea, en el fondo es el senderismo. Hay que deshacer todo para construir un nuevo Estado, ¿no? Es la irresponsabilidad del Frente Amplio. Acaban de perder otra moción de vacancia. Hay que ser francamente irresponsable. Ahora, ¿cómo haces, Jorge? Porque tú dices, como no hemos discutido este tema en anteriores oportunidades, algo está mal. O sea, algo no está funcionando adecuadamente. Cuando tú has tenido un crecimiento sostenido en los últimos, ¿no es cierto?, 20 y tantos años, ¿no? Casi 30, y con altibajos, ¿no es cierto? Pero en general la tendencia de la economía peruana ha sido al crecimiento y sin embargo tienes el sistema de salud colapsado, una educación pública que es de las peores del mundo, una infraestructura que tiene 30 o 40 años de atraso, un sistema de seguridad colapsado por razones de recursos, entre otros, ¿no es cierto?, por falta de recursos. Tienes un sistema judicial que tiene que patear 1 millón de expedientes de un año a otro por falta de recursos, porque no hay automatización. Es decir, ¿cómo es posible que te hayan pasado las dos cosas? Entonces la pregunta es, ¿para quién se ha estado gobernando? Y los pequeños empresarios que vienen acá todos los días a quejarse de que están, ¿no es cierto?, ahí solo para pagar impuestos, es lo único que los quieren, para que paguen impuestos. Acá hay una situación ambivalente, ¿no? Por un lado, el país ha avanzado, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Hasta tienes estudio nuevo, ¿no es cierto? Y recién empieza. Y recién está arrancando. Y por otro lado, hay brechas sociales o económicas que no se han acortado, hasta han crecido más bien. Por ejemplo, la brecha digital, ¿no crees que ha crecido? Es terrible. Antes había la brecha entre el alfabeto y el analfabeto. Y hoy día con lo digital ha regresado el analfabetismo. Y es terrible, porque es mucho más grande esa brecha. Y no encuentran todavía la fórmula de superarla. La brecha entre ricos y pobres puede haber crecido. Claro, es verdad que ahora hay menos pobres, lo que tú quieras, pero esa brecha del conocimiento, de la economía, existe, de la atención pública, existe, es una brecha tremenda, ¿no? Y la verdad es que esto requiere mucha dedicación, requiere ideas claras a dónde se tiene que apuntar. Si bien hemos hablado de las prioridades de la economía y la seguridad, pero creo que estos temas de la atención a la ciudadanía,
Pero vitales. es que finalmente terminan siendo los asuntos de fondo. Yo te confieso que he estado releyendo el antiimperialismo del APRA. Qué bueno. Y me ha parecido sabio muchas de las cosas que se dicen ahí. Como que, por ejemplo, te habla del tema de la inversión extranjera. Por supuesto. Y que dice que puede ser un motor para el desarrollo del país, pero que tú tienes que negociar las condiciones. O sea, tú no puedes terminar gobernando para el inversionista extranjero, tú tienes que gobernar para los ciudadanos. Ayer la Torre decía bienvenido a la Claro, inversión pero lo que- extranjera, pero- lo importante es las condiciones en que viene. Claro, pero eso que como que se olvidó la segunda parte, ¿no? Se dejó solo la primera. Bienvenida a la inversión extranjera, pero bajé. Entonces, por eso es que la gente tiene la percepción de que finalmente se ha estado gobernando para los más ricos, los poderosos, para los grandes inversionistas y se ha olvidado a la gente. Sí, pero esto hay que darle una explicación. La inversión extranjera en un mundo globalizado, que no era las condiciones de los años 20, ¿no? Tiene otros requisitos, digamos, alrededor de ahí, que es el elemento de competitividad, ¿no es cierto? Tú puedes poner tales condiciones y tus países vecinos ponen otras, entonces la inversión se va allá y no viene acá. Entonces, uno tiene que saber manejar la competitividad, igual que en los medios de comunicación. Hay una competitividad, ¿no es cierto? A veces tienes que hacer cosas que de repente no te gustan, pero así es la vida. Porque si no tienes avisaje, por ejemplo, pero eso si no también, tienes avisaje no hay pero programa. pero eso también es relativo, porque Todo una de es las quejas, relativo. claro, una de las quejas que hay, por ejemplo, con todo este conflicto que hay con los agricultores, es que se abra la competencia y somos más papistas que el Papa, vamos a importar todo sin aranceles. Escúchame, anda a meter un producto en España, en Estados Unidos, en Chile, a ver si puedes. Bueno, por eso nosotros O sea, hemos apoyado, por ejemplo, a los arroceros recientemente porque tenían una competencia desleal, ¿no? Y me parece que con este sistema de franjas y cosas, algunas medidas que se han dado, eso ya se atenuó. Y es lógico, porque uno de los lineamientos que yo proclamo es que el Estado no puede dejar pasar. El Estado tiene que claro, jugar pero un rol regulador en la economía. por eso yo creo que más allá de la controversia que puede generar el tono y la manera de plantear las cosas de Gregorio Santos, hay una agenda ahí que hay que enfrentar. Y que a la que no le podemos, de la que no nos podemos seguir evadiendo, ¿no es Pero cierto? una cosa es- o sea, hay que, o sea, porque lo haces tú, Jorge, y los tuyos, o te va a pasar el Caterpillar de la historia por encima, porque la gente está molesta, la gente está descontenta, la gente, digamos, Vamos no a está ver, satisfecha. Hay tres posiciones, ¿no? La posición ultraliberal es dejar hacer, dejar pasar. La posición comunista es el Estado propietario de todos los medios de producción. Una posición intermedia es la actividad pública y la privada conviven y el Estado regula la actividad privada. ¿Y quién es? ¿Pero eso quién lo es que yo ese? creo. ¿Quién es ese? Julio, ya nos vamos a la Julio Guzmán. Va a votar por Julio Guzmán, Jorge No Castillo. sé. Mira, yo no conozco las ideas del señor Julio Guzmán, pero sí me haces acordar a un célebre mensaje del doctor Bedoya Reyes en la Plaza San Martín, cuando decía: yo combato al APRA por sus ideas y Acción Popular porque no tiene ideas. Ahí lo dejamos. Jorge del Castillo está con nosotros. Me encanta que estés optimista, ¿no? Yo soy recontra Ha mejorado. optimista, estoy recontra optimista por la gente. A don Pésimo ya lo guardó en la gaveta, ya está. No soy don pésimo, soy crítico, recuerdo las cosas que mucha gente quiere tapar y que no quieren ver. Pero te has mejorado. No de quieren verdad. ver. Desde nuestra conversación esa da un salto cualitativo enorme. Influido por Jorge del Castillo, mejorado. Puede Qué ser. bueno. Muchas gracias, Jorge. Ok. Mira cómo podemos hablar. Que no quiere venir es Mulder. Y Meche Arado no quiere reconciliarse con. O sea, Meche, si eres el gabinete de la reconciliación, venga, exitosa. No le gusta que la critiquen a Meche, pues. No le gusta. ¿No? ¿Y Mulder por qué no viene? Sí, ya nos vamos a la pausa. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Sol Lake, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades.
Ven y disfruta de nuestra piscina y de un cóctel de bienvenida, reservando tu cita y llamando al 383-6863. 383-6863 o al número 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Y ahora está con nosotros, como todos los días, Judy Rodríguez y las redes sociales. ¿Cómo estás, Nicolás? No podemos dejar pasar tu programa sin escuchar los mensajes de nuestros seguidores, en este caso leerlos. La pregunta exitosa para tu programa. Mauricio Mulder anunció la guerra entre el gobierno y el APRA. ¿Qué opinas? A ver, Israel Arias nos dice: esta contienda parece armada. Es la famosa estrategia de escopeta de doble cañón. Eduardo José Burga nos dice que se retire Mulder. Bueno, ya lo conocen, no sé si en la sociedad algunas personas y lo animalizan, ¿no? Porque es un poco rabioso, dicen acá en las redes sociales. No lo voy a leer, pero ya ustedes imaginarán. Y que deje trabajar, se cree dueño del APRA, señala Eduardo José Burga. Por otro lado, ¿qué nos dice Leo Rojas? El APRA está dividido entre alanistas, allistas, juventud, cada grupo quiere sobresalir, señala. Por otro lado, ¿qué opina Marco Barja? Nos dice: Mulder no es tonto para hablar así. Es así las discrepancias y la democracia interna, dice. Después de esto se amistarán el Día de la Fraternidad. Por otro lado, ¿qué opina Rodrigo? Nos dice: si fuera el APRA, desde hace 10 años el gobierno estaría unido, pero el de hoy en día no asusta nada. Iván González opina: estoy de acuerdo con Mauricio Mulder. Quien a hierro mata, a hierro muere. Reconciliación propuesta en esta etapa gubernamental es un cliché y no una filosofía. Por otro lado, ¿qué opina Martín Grumo? Dice: ya está figureteando. Ante la falta de presencia del APRA, solo le queda vociferar tonterías, a ver si le hacen caso. Y por último, Antonio Uno, nuestro fiel seguidor y opinólogo también, dice: esto es claro. El señor Alan García señala que ya perdió peso político. Ya no manda en el APRA, señala. Es por eso que ya nadie lo escucha. Ya no lo empelotan. Ya vimos a Luciana León y Jorge del Castillo, y ahora a Javier Barreda y Abel Salinas. AG se va quedando solo. Algunos comentarios, Nicolás. Sí, ¿no? Eso es lo sorprendente de esta situación, ¿no? O sea, me refiero a que el APRA va a la votación sobre la vacancia y vota separado el APRA en el debate del gabinete. No vamos, y de repente uno de sus dirigentes importantes, aunque no tiene un cargo formal, digamos, es un dirigente real, ¿no? O sea, es un hombre con ascendencia dentro del partido y que más ha sido tan cercano a Alan García como Javier Barreda, termina de ministro y expulsado por esa decisión, ¿no? Bueno, yo creo que la estrategia de Arauz ha funcionado, Nicolás. Se ha quedado solo Mulder. ¿Tú crees? No de alguna forma. No sé, pero el problema es de qué se trataba, ¿de reconciliar? No, si se trataba de reconciliar, digamos, eso queda claro, se que trataba no. de pegarle al APRA, le han pegado y duro, ¿no? Pero en fin, o sea, no, sinceramente no estamos, fíjate tú lo que está pasando, o sea, el fujimorismo ayer han tenido ¿no es cierto?, el retiro silencioso de los Avengers, ¿no es cierto?, a esta reunión donde los iban a someter a disciplina. Tienes al APRA en una situación donde hay hasta expulsiones. O sea, no tienes un clima, y tienes a la izquierda que hasta hace poco estaba respaldando en alguna medida al gobierno, también dividida, ¿no? Y fraccionada, ¿no? No tenemos el mejor de los escenarios políticos, lamentablemente. Pero en fin, así estamos. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Y vamos a conversar sobre uno de los conflictos. No hemos tenido comunicación directa. Vamos a tratar de hacerlo en esta última media hora para ver cuál es la situación en este momento de la paralización que hay de los agricultores. Vamos a ver cómo está la situación ahí, pero lo que sí resulta lamentable es que tengamos que llegar a este extremo, que la gente tenga hasta que bloquear carreteras para llamar la atención para un problema tan delicado como la crisis gravísima que están sufriendo, sobre todo en este momento, los cultivadores de papa por la importación indiscriminada de este producto y por la falta de una estrategia para enfrentar esta situación, ¿no? Erika Rado está en el Congreso de la República. Adelante, Erika. ¿Qué nos pasó?
Está, por lo que entiendo, Daniel Salaverry declarando en este momento, pero tenemos un problema de comunicación. Hemos escuchado nosotros esta mañana a Bienvenido Ramírez, representante del sector que sigue a Kenji Fujimori y que se abstuvo en la votación de la vacancia de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, que ha dicho que no van a aceptar maltratos y que por eso se retiraron y que no le tiene miedo a una separación de la organización. Erika Rado, ya tenemos contacto con ella en el Congreso. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo. Así es, declaraciones del parlamentario Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, referente precisamente a esta reunión de la bancada de Fuerza Popular. Vamos a escucharlo. El plazo, acuérdate que son 10 los involucrados y finalmente emitan un informe. Yo no quiero adelantar opinión porque si este informe es apelado luego por estos 10 congresistas, va a subir como segunda instancia a la bancada. Yo soy miembro de la bancada y tendré que emitir una opinión y un voto. Por lo tanto, no puedo adelantar opinión. La opinión diciendo que renuncie, ¿no? Les he pedido a Kenji que renuncie a la bancada. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Usted le pidió a Kenji que renuncie? No, jamás yo le he pedido eso. Es más, yo ni siquiera me he pronunciado ni para responderle a Marisa García, sobre todo por su calidad de mujer, y las cosas que les he tenido que decir como a Bienvenido Ramírez se las he dicho en persona y de frente, cara a cara. También le he pedido que especifique a quién se refería cuando hablaba de sinvergüenzas y caraduras. Él me ha asegurado que no era a mí, pero tampoco me ha dicho a quién. Entonces, soltar esos adjetivos sin individualizar me parece poco serio. ¿Y usted no cree, congresista, haciendo una especie de reflexión en estos últimos días, que quizás algunos de ustedes se excedieron un poco en sus expresiones hacia el expresidente Alberto Fujimori? Recordemos que Héctor Becerril dijo en una oportunidad que Alberto Fujimori estaba apoyando la corrupción por el tema de la no vacancia. Héctor ya lo explicó el día de ayer, fueron declaraciones en caliente, en un momento quizás hasta de amargura por la situación, por sentirnos hasta traicionados por este grupo de 10 colegas, y en ese momento dio esas aclaraciones. El día de ayer ya explicó el mismo. Pero hablo en términos generales, en términos de toda la bancada, con algunos miembros de la bancada, no solamente Héctor Becerril. Como les vuelvo a repetir, ustedes podrán revisar todas mis declaraciones, y esto no es querer acomodarme o no acomodarme, sino ser objetivo con la verdad. Podrán revisar mis declaraciones desde que soy congresista de la República, inclusive hasta antes, y jamás he tenido un adjetivo o una crítica fuerte contra el expresidente Fujimori. Sobre todo porque es el padre de mi lideresa, el padre de la presidenta del partido del cual yo milito y soy dirigente. De estas declaraciones que viene brindando Daniel Salaverry de Fuerza Popular. Adelante contigo en estudio. Sí, muchas gracias. Está claro, le abren proceso disciplinario a estos 10 congresistas. La pregunta es ¿por qué? Porque la decisión de la bancada había sido votar por la vacancia, porque son sospechosos de haber negociado sus votos a cambio del indulto de Alberto Fujimori. Esto tendría que saberse de una manera mucho más precisa, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo que está pasando en la pesca. Hay un conflicto porque se ha inaugurado la temporada de pesca de anchoveta y se han formulado no solo desde el Congreso a través de Roberto Vieira, sino de algunos representantes de los pescadores, de que se está pescando indiscriminadamente, que se está poniendo en peligro a la especie del anchoveta por pescarla cuando está todavía en una fase de desarrollo. O sea, se está pescando lo que se llama criollamente peladilla, ¿no es cierto? Y está con nosotros Franklin González Olivos, que es secretario general del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, y Washington Granda Mares, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros. ¿Quién empieza? Le agradezco a su muy sintonizado programa, amigo Nicolás Lucar, y a la empresa Exitosa por abrirnos la puerta en esta oportunidad y poder expresarnos como representante de los trabajadores. Se está tildando de depredadores. Nosotros no somos depredadores, somos pescadores. Nos dedicamos a la extracción del recurso de anchoveta, siempre y cuando respetando las normativas. El inicio de las temporadas, que el IMARPE recomiende a Produce cuándo se debe pescar, cuándo se debe extraer, y las vedas las respetamos. Pondríamos las embarcaciones y nos retiramos a
quizás a realizar otra actividad, pero siempre respetando la veda. Y nuestra preocupación actual es que se nos tilde también conjuntamente con muchos actores del sector pesquero como depredadores. Si bien es cierto, no se ha reiniciado aún la actividad, la segunda temporada de 2017. Estamos en un periodo de pesca exploratoria. Una actividad que va a servir al IMARPE, al ente científico, a quienes nosotros vamos a continuar respaldando, y a través de sus medios solicitamos al gobierno y a todas las autoridades que le den todas las facilidades y la confianza para que siga haciendo los estudios. A nivel mundial es reconocido el IMARPE por su manejo en la biomasa, más que todo en anchoveta. Más de 40 años que se viene pescando con los métodos y tenemos anchoveta. De acuerdo a los cuadros estadísticos, tenemos que en el 2016, la segunda temporada, fue similar. También había anchoveta juvenil, anchoveta en desove, porque es natural. La anchoveta no solamente son meses exactos que desova. Todo el año tenemos anchoveta en desove. Porque eso es una de las críticas que se está haciendo, que se está pescando anchoveta adulta, pero en un proceso de desove, pero por el otro lado se está pescando la especie juvenil, lo cual está amenazando el futuro de la especie, ¿no? Eso vienen tildándonos de hace muchos años, de que somos depredadores y que vamos a exterminar la anchoveta. Y los datos de los científicos, ahí está, tenemos anchoveta, no solamente Perú, a nivel mundial, han venido japoneses a hacer estudios y nos han felicitado porque hay anchoveta juvenil. Eso quiere decir que nuestro stock se está renovando. Nos preocupemos cuando no hay juvenil. Ahora, ¿qué dice usted, don Washington Granda? A ver, buenos días, Nicolás. Gracias por darnos la posibilidad de expresarnos. Yo represento a la Asociación de Armadores Pesqueros de Consumo Humano Directo de la región Ancash, Luis Banchero Rossi. Y yo le preguntaría a Henry, ¿crees que no se está depredando? Porque en realidad los reportes lo dicen. Está en un promedio de 50% de pesca de anchoveta grande, o sea, mayor de 12 centímetros, y un 50% de pesca de 8 o 7, se amaya en las redes que tienen huequitos chiquitos, entonces de media pulgada. Entonces, eso se llama depredación. Lo que está normado es 10%, esa es la tolerancia en la cual permite de que la preservación de la anchoveta se desarrolle. Depredación es esto, Decreto Supremo 024, dado el 15 de noviembre del 2016, donde permite traer hasta el 100% de pesca artesanal, de incidencia incidental pequeña. Eso es depredación. Esto de acá salió el 15 de noviembre del 2016, para poder traer toda la pesca chica, así sea 15, claro, pero claro, en ese 30, contexto, 80, Franklin, la discusión 90%. Sobre la... Claro, ahí la crítica que ha estado formulando el congresista Roberto Vieira es que se ha estado legislando para permitir lo que él denomina una depredación, ¿no? Si nos vamos a referir al Decreto Supremo 024, no es así, pues hay que darle a la gente que no conoce de pesca la interpretación real de la norma. Anterior a esa norma, salíamos a pescar, encontrábamos cardúmenes pequeños, lógicamente no existe aparato electrónico para identificar si el cardumen es tamaño adecuado para pesca. No existe todavía. Entonces tirábamos la red, una vez que encerrábamos la pesca, si era pequeña, chica, no apta para la industria, la botábamos. Estábamos contaminando el mar y eso no servía para estadística de IMARPE. Ahora no, con ese decreto supremo el patrón hace su cala, reporta dónde y qué coordenada. Por eso es que hay vedas, ahorita hay 4 zonas cerradas. ¿Por qué? Porque ni bien se identifica la zona donde hay pesca chica, se reporta. Para eso está la bitácora electrónica también implementada, cosa que inmediatamente están cerrando esa zona. Entonces, se trae la pesca y la cierran y ya no pueden ir a esa zona. Entonces, para mí no es malo que el decreto 024 ayude a identificar las zonas que tiene pesca chica, porque años anteriores depositábamos al mar. Ahora, sí. Permíteme replicar, Nicolás. Ese es el cuento que han dado para sacar esta norma. En la realidad, antes, ¿qué pasaba? Habían 100 embarcaciones en esa zona, calaban 3, encontraban pesca chica, es cierto, lo botaban, se contaminaba el mar. Pero de 100 calaban 3. Y como veían que era pesca chica,
las otras ya no calaban y se regresaban a puerto o iban a buscar otra zona. ¿Por qué? Porque si llevaban pesca con esa pesca chica a puerto, los multaban. Ahora esta norma permite que no los multen. Esas 100 embarcaciones ven que hay pescado chico o mezclado con grande. Y lo levantan. Todas levantan, cargan las embarcaciones y se van a la fábrica y lo descargan. Y más aún, en la fábrica muestrean los supervisores y los de Produce, muestrean la pesca. ¿Qué pasa con la pesca chica? La norma dice que el pescado que viene fraccionado no lo muestren. Solamente muestran la pesca grande. Entonces, la pesca chica, la anchoveta es un pescado frágil, se deteriora rápidamente, más aún que está sin hielo. Entonces, se trasladan a la fábrica y ese pescado llega a mazamorra. Solamente llega el pescado grande en buenas condiciones, o el de 11. Ahora, ¿y qué cosa permite determinar la idea? ¿Y qué cosa permite esto? De que a la hora que muestren, es un muestreo irreal. Porque ahí están muestreando solamente el pescado grande. Todo lo que es chico se va con mazamorra a la planta. Y esto permite eso. Es cierto, cierran esa zona, pero ya hay 100 embarcaciones de 300 toneladas que han cargado 30.000 toneladas con porcentaje de pescado chico. Eso... ¿Qué dice Franklin sobre eso? Está equivocado, pues, porque el primer día se descargó 9.000, el segundo día 24.000, el tercer día 24.000. ¿Dónde están las 30.000 que habla el señor? No es así, o sea, yo le entiendo que está defendiendo su posición. Como le vuelvo a repetir, nosotros los pescadores industriales respetamos normativas 5 millas, uso exclusivo para la pesca artesanal selectiva, prohibido boliche anchovetero dentro de las 5 millas, pero los señores de menor escala y artesanales les dieron con el cuento consumo humano que pesquen de la milla 3,5 para afuera. Todas las especies entran a las 5 millas a desovar. Eso todo el mundo lo sabe. Nosotros respetamos veda porque está en un ciclo reproductivo. Los de menor escala artesanales que pescan anchoveta no tienen veda, pescan todo el año. Entonces, ¿quiénes son más depredadores? Les dejo la pregunta ahí para que tu público, pero permítame precisar de que aquí hemos venido por un tema importante que es no se trata de polemizar quién tiene la razón, sino en estos momentos, así como se encuentra la situación de la pesca de anchoveta, muchos pescadores industriales están reportando, porque son afiliados nuestros. Representamos a un 30% de los pescadores industriales. Somos el ente más representativo del sector industrial. Nos reportan. Lógicamente, hay de todo. Hay pesca mediana y hay pesca grande. Ahora, ¿es verdad que se está restringiendo el ingreso con celulares a las plantas y a las embarcaciones de pesca industrial para que no se difundan los videos y las fotos que han estado circulando? Si fuera cierto, en las redes sociales no circulara los videos. No, pero a raíz precisamente de que han circulado, lo que ayer me llamaron en la noche a decirme, Lucas, nos están impidiendo el uso, el ingreso, no sé si era verdad, por eso lo pregunto. Claro. Mire, yo soy pescador. Yo tengo trato directo o comunicación a diario con muchos de nuestros afiliados. Siempre hasta el día de hoy nos están mandando información. Existe anchoveta grande de 13, 14, 15 centímetros con una porción de huevera que todavía falta desovar, pero esa anchoveta igual se va a morir, porque tiene un ciclo de vida. Y si vamos a hablar de pesca de anchoveta con huevera, nunca podríamos pescar anchoveta entonces, porque la anchoveta todo el año va a haber algunos cardúmenes. Ahora, pero ¿qué es lo que ustedes proponen? Lo que ustedes dicen. En realidad lo que está diciendo el señor Henry es cierto, la anchoveta desova todo el año. Pero justamente en agosto, septiembre, parte de octubre, enero, febrero, marzo, hay veas justamente porque esas épocas es a donde mayor desove se realiza la anchoveta. Entonces, ahora yo digo que sí es depredación, porque se está pescando pescado chico y se está pescando anchoveta en su curva más alta de desove. Entonces, eso ahora, pero ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Alguien está desesperado porque esto...? Esa es la realidad. La verdad que la anchoveta este año, en la primera temporada, los industriales se han pescado de una forma
podría decirse normal o buena. En la segunda temporada se ha dado este caso, que la anchoveta ha estado de un tamaño muy chico, porque a la hora que calaban, realmente parecía un arbolito de Navidad todos los boliches. Ni siquiera había la mediana o grande. Actualmente está apareciendo, es cierto, grande, mediana y chica, en diferentes porcentajes, en diferentes zonas. Pero actualmente, como está, estamos en el desove en la curva alta. Entonces está haciendo daño a la biomasa. O sea, ¿qué debería ocurrir entonces para terminar por hoy? Porque este tema lo vamos a seguir tratando. Lamentablemente debería suspenderse. Esa es la realidad. Pero eso, ¿quién lo decide? Esa es la realidad. El Ministerio de la Producción. Lo decía el Ministerio de Producción con recomendación del ente científico. Y ahí IMARPE había mencionado que había 96% de incidencia juvenil. En el mes de noviembre. Sí, y la anchoveta crece 1 centímetro por mes. 1 centímetro por mes. En el año, 12 centímetros. Si tenemos anchoveta, la mayor parte de 6, 7, 8 centímetros que se amayan los boliches, no va a crecer en un mes. Es más, Henry, por favor, en diciembre han estado ustedes promoviendo una marcha diciendo no pesquen porque vamos a conservar la anchoveta. De eso 11 de diciembre. Y ahora en un mes cambias de posición. No, ojo, por favor. No, ojo. Aquí vamos a aclarar ese tema. De repente usted mucho nos sigue. Nosotros hemos propiciado un plantón aquí en Lima al Ministerio de Producción porque ya por la crisis el pescador no tiene 5 meses industrial, 5 meses ingreso económico. No hay un fondo de contingencia para el pescador. De eso, a través de su prestigiosa empresa televisora, quisiera hacer un llamado al Estado y a los actores del sector que nos preocupemos de aquí para adelante. Claro, hay que buscar la solución del problema inmediato y ver a futuro, porque los cambios climatológicos siempre van a afectar continuamente. Ya los últimos años los cambios climatológicos han afectado. El pescador se queda en la calle sin un ingreso. Formemos un fondo de contingencia, una mesa de diálogo donde las autoridades y los empresarios junto con los actores que son los pescadores nos sentemos y tracemos líneas de planes de contingencia. Vamos a terminar esta conversación por hoy. Yo les agradezco a ambos por estar con nosotros, pero yo solamente quiero llamar la atención sobre el hecho si me de algo para terminar. Sí, pero muy breve, por favor. Muy breve. Somos respetuosos de las entidades. La pesca exploratoria terminará al 5.º día. Lo que IMARPE recomiende, vamos a respetar y a respaldar. Y hay que seguir dándole la confianza y los mecanismos a IMARPE para que continúe evaluando, para beneficio de los pescadores y de todo. Sí, por favor, que ya nos hemos pasado. Sí. Nicolás, solamente quería hacer mención que hace 2 días escuché al director ejecutivo científico del IMARPE hacer un comentario. Pero el comentario me llamó la atención porque decía de que era el 30% de la anchoveta en peso que estaba con incidencia chiquito, y el 70% grande en peso. Pero ahí hay que hacer mención que el muestreo no se hace con peso, se hace por pieza de anchoveta. Entonces ese 30% de peso de anchoveta chica significa por lo menos 60-70% de anchoveta chica. Sí, vamos, esta discusión va a seguir. Yo solamente quiero llamar la atención, y yo creo que todos nos tenemos que dar cuenta de esto, de que una agenda es la de los problemas del país. Así es. Y lamentablemente otra agenda, porque este tema, el tema de la crisis que hay con la papa, los problemas de los pequeños empresarios, la crisis de inseguridad, esos son los asuntos de los que deberíamos estar discutiendo. Y lamentablemente nuestra clase política está ocupada en temas que no son precisamente los trascendentes para la inmensa mayoría de los peruanos. Muchas gracias a ambos por estar acá, ¿no? Y vamos a seguir con este tema. Yo termino por el día de hoy, los dejo con el señor.